121, verso 1 al 8, NBI, ¿cierto? A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te cuidará de todo mal, guardará tu vida. El Señor cuidará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Decía que hablábamos la semana pasada de que el Señor es muro para Israel, para su pueblo, que Él es escudo para aquellos que en Él confían. Dice que Él es nuestro muro, Él es el que nos rodea y nos protege. Empezaba la declaración: a las montañas levanto mis ojos, y hablábamos la semana pasada de que en los lugares altos eran los lugares considerados de idolatría por el pueblo, eran los lugares más recurrentes de idolatría, levantaban altares paganos y se constituían en culto de adoración idolátrica y también de prostitución idolátrica en los lugares altos, tal como lo vemos en muchas de nuestras ciudades, incluida Bogotá. El salmista empieza declarando: a las montañas yo levanto mis ojos. Y la vez pasada hablábamos de lo que es un monte, y un monte es algo que muchas veces infunde, no sé si lo alcanzamos a ver en hebreo la semana pasada, pero el monte es algo que viene de manera imponente también para infundir miedo, porque el monte, en el sentido de la protección de Dios, infunde miedo a nuestros enemigos. El monte, cuando es el monte, como el monte en el Horeb, donde hay un punto de encuentro con el Creador del cielo y la tierra, cuando hay un punto de comunión, de altar, de adoración a Dios, al Dios eterno, al Creador, al único Dios real y verdadero. Cuando en el monte se tiene comunión con Dios, este monte para nosotros, sus hijos, tipifica la protección y el cuidado de Dios. Pero para una persona que es impía y que ha decidido que en el monte, el lugar que está supuesto para ser consagrado a Dios, en el monte decide tener un lugar de idolatría, un lugar de prostitución, un lugar de desenfreno, en ese momento el monte se convierte en miedo para el que está fuera de la voluntad de Dios, para los enemigos de Dios. Para nosotros es protección, para los enemigos es miedo y destrucción. Es el mismo monte quizás, ¿sí? Es el reino espiritual que se abre con dos únicas posibilidades. Nunca hay un punto intermedio, lo hemos hablado todas las veces, siempre hablamos de lo mismo, porque no hay un punto medio: o caminas con el Señor y eres su amigo, o simplemente tú eres un enemigo de Dios. Lo habla el apóstol de manera muy directa: el que es guiado por el Espíritu de Dios es hijo de Dios. De hecho, el Señor Jesús le dijo a los fariseos que tenían la religión y el conocimiento, les dijo: ustedes no son hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, lo que hizo Abraham harían. Ustedes son hijos del diablo, su padre es el diablo. Se los dijo en la cara. Miren, no hay punto medio: o tú quieres caminar con Dios, o tú definitivamente estás lejos de Dios. O tu monte es un monte de adoración y de comunión con Dios, o en tu monte levantaste ídolos que provocan a celos a Dios y que en vez de ser tu protección, se convierten en tu destrucción. ¿Listo? Dice él: levanto mis ojos de las montañas. El Señor Jesús, en Marcos, quisiera que lo miráramos, Marcos capítulo 11, verso 21 al 25, esto es NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó, estamos en Marcos, dije Mateo, Marcos capítulo 11, versículo 21 al 25 NTV, dice: Pedro
Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó: mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Entonces Jesús dijo a los discípulos: tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también los perdone a ustedes sus pecados. Esta es la manera correcta de orar. Por eso debemos perdonar. Por eso entendía yo en estos días que Satanás, en su astucia, porque es un padre de mentira y engaño, levanta situaciones adversas contra nosotros para que nos desalentemos y dejemos de orar, para fatigarnos, para confundirnos, para argumentarnos, inclusive de decir: ¿por qué tengo que orar más por esta situación cuando en esa situación no estoy viendo ningún cambio, no sucede nada? Por el contrario, en vez de mejorar la situación, como que tiende a empeorar. Y de repente levanta cosas, voces, palabras, personas que vociferan y dicen cosas para lanzar dardos sobre tu vida, y de esa manera argumentarte y decir: yo abandono esta situación. Porque es lo fácil, abandonar la situación y no pelear más y no orar más. Pero yo he entendido algo, que cuando tú empezaste a orar por algo, finalmente la oración de verdad que tiene un poder increíble. Nosotros esperamos una respuesta a nuestra manera, pero finalmente Dios responde a su manera. Dios sí responde y la oración es poderosa. El Señor les dijo a sus discípulos: esta es la forma de orar. De hecho, la preocupación de ellos más que cualquier cosa es: enséñanos a orar. La oración es demasiado poderosa. Ellos caminaron con el autor y consumador de la fe. Caminaron con Él, durmieron con Él, comieron con Él, rieron con Él, vieron los milagros que Él, en su deidad y su humanidad, pudo realizar. Y ellos vieron todo en primer plano, nadie les contó, ellos lo vieron. Y aún así, pudiendo pedir cualquier cosa, ellos le dijeron: enséñanos a orar, porque entendieron que la oración es la única manera de prevalecer en este mundo que está corrupto, caído y poseído por tantas cosas que son incorrectas. Ellos entendieron la única manera de lograr establecer el reino de Dios, de lograr nuestra victoria, de caminar de la manera correcta para la eternidad que nos espera, es orando. Enséñanos a orar. No sabemos orar, enséñanos por favor a orar. Hubieran podido preguntarle muchas otras: enséñanos a multiplicar panes, ¿cierto? Si aprendemos a multiplicar panes, podríamos solucionar todos nuestros problemas económicos y tendríamos la mejor empresa de todo Oriente, exportadora de panes y peces, una multinacional. Y nada en ti se pierde porque reuniste 12 cestas. Enséñanos más a preservar tanto que nada se pierda, porque tú dijiste: nada se pierde, nada se pierde. Es decir, nada tocó la corrupción. Entonces ya tenemos una multinacional y vamos a exportar y vamos a lograr, y volveremos a Israel la gloria de su economía. Y ellos dicen: no son los milagros, no es la multiplicación, no es la sanidad, no es todo eso que es de verdad maravilloso y una señal, como hemos aprendido, de una realidad espiritual aún mayor. No es eso lo fundamental acá. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar, y necesitamos aprender a orar, amigos, hermanos, familia. Necesitamos aprender a orar, porque en nuestra insensatez hablamos tantas cosas, que la única manera de contrarrestar nuestra insensatez, la insensatez de aquellos que nos rodean y la insensatez del mundo actual, es prevaleciendo a través de la oración. La oración ceñida a la palabra de Dios. No es la oración de un corazón amargado la que es escuchada. La oración que es escuchada es la oración
que viene desde un corazón sano, dice, cuando estén orando, primero perdonen. Perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor. Perdonen, perdonen. Porque la oración para ser escuchada necesita fluir de un corazón que está sano. Por eso el enemigo siempre busca lanzarnos veneno para que nuestro corazón vuelva a contaminarse en la amargura, en el enojo, en la ira, en la rabia, en el dolor, en la decepción. Y en este punto todos somos humanos y no vamos aquí a darnos las de ñoños, mamertos, mojigatos, porque eso me parece súper hipócrita. El cristianismo es lo que es y somos gente normal, ¿sí? Acá no vivimos una religión, vivimos el cristianismo, somos Cristos pequeños. Y desde nuestra humanidad hay cosas que sí nos molestan, que nos hieren, que nos amargan, que nos frustran, que nos decepcionan, que nos deprimen o no. Nos pasa todo esto porque somos seres humanos. Pero en este punto, siendo humanos y teniendo toda esa inquina, ese veneno y toda esa molestia que nos puede generar cualquier tipo de situación adversa, lo que tenemos que hacer es perdonar, es soltar. Es obligado. Si queremos que nuestra oración no tenga ningún tropiezo, debemos aprender a soltar el rencor. O si no, lo que estemos orando no va a tener respuesta de la manera que Dios quiere orar. Esto limita, y Dios es soberano, y Dios es todopoderoso, y Dios hace lo que quiere en la tierra, en los cielos y en los abismos. Él es soberano, pero lo que nosotros anhelamos al alinearnos a la voluntad de Dios puede tener una respuesta inmediata en el tiempo de Dios también, porque no es en nuestra inmediatez, sino en la inmediatez del tiempo de Dios. Esto puede tener respuesta de acuerdo a esa inmediatez y a ese propósito de Dios, dependiendo esto que dice el verso 25, porque es la manera de orar correctamente. De hecho, en el Padre Nuestro lo enseña de una manera bien puntual: perdónanos como nosotros también perdonamos. No podemos nosotros simplemente tener la actitud del fariseo que entró al templo a decir: mira esta porquería de publicano, gracias, porque yo no soy como él. Yo estoy en casa y yo sí no me parezco a él. Yo sí vengo a buscar a Dios, yo sí quiero cambiar, yo quiero hacer las cosas. Y en ese punto nos volvemos fariseos y empezar a señalar al publicano no nos queda bien a nosotros. Porque solamente uno salió justificado de la presencia de Dios, y fue justamente el publicano que se humilló, que confesó, que entendió que él era un vil pecador y que necesitaba cambiar, y lo reconoció. No nos pongamos con esa mojigatería, porque eso a nosotros no nos queda bien. Es harto, es hastiante, es irritante también ver en un punto el cristianismo de tantos extremos, porque el cristianismo toma extremos. Y hay gente que es demasiado mojigata y demasiado ñoña. Hay gente que se las da que es como si estuvieran militando más allá del bien y el mal, como si a ellos nada les pasara, no les tocara, todo está bien. Cuando en realidad necesitan reconocer que hay cosas que sí duelen, queridos. Y si duelen, pues necesitamos sanarnos. Y si es necesario derramar nuestro corazón delante de Dios y llorar y entregarle a Él nuestra ansiedad, pues es necesario hacerlo. Pero para salir ¿cómo? No más amargados, no más envenenados, no más con deseos de venganza, sino despejados, descansados, descargados, echando sobre Él toda ansiedad, porque Él es el que cuida, Él es el que nos cuida. Entonces tú vas a la presencia de Dios y descargas todo y debes salir diferente, no puedes seguir saliendo deprimido. Porque entonces, ¿dónde está la eficacia y el poder de Dios? Tú lo niegas con tus acciones. Cuando vuelves a abrazar y a echarle mano a lo que es el motivo de tu depresión, de tu dolor, de tu amargura. Cuando sales de orar, le entregaste a Dios y vuelves y sales de la oración descargado y vuelves afuera y agarras de nuevo la maleta y te la pones encima. No es el plan de Dios, no es la voluntad de Dios. Entonces, vemos acá cómo la palabra monte, tanto en hebreo como en griego, dependiendo qué, quién y cómo, puede convertirse en su motivo de protección y defensa o en su motivo de vergüenza y humillación. ¿Por qué? En griego lo que vemos que significa la palabra monte es bouno, griego, y habla que es algo que infunde temor. Y es algo que en muchos casos, en este contexto que estamos leyendo, en este griego, o sea, en lo que estamos acabando de leer,
Dice que es algo que se presenta en tu camino para oponerse a tu avance. Es bouno, griego. En Marcos 13 es lo que significa la palabra en este texto. Bouno. Es un monte. Y Jesús dijo, ustedes pueden lograr que el monte que se les levantó para oprimir, para oponerse, para limitar su crecimiento, su avance, su bendición y su prosperidad, ustedes pueden lograr que ese monte se vaya. ¿Cómo? Entonces nos dice la forma. ¿Por qué? El Señor fue y visitó la higuera y no encontró fruto en ella. Y se supone que la higuera no debería estar dando fruto en ese momento, ¿cierto? No era época de la cosecha. Sin embargo, el Señor la maldice porque sí o sí siempre debiéramos estar dando fruto. En medio de cualquier estación podemos dar fruto. En medio de cualquier temporada debemos dar fruto. Porque nosotros caminamos bajo la gracia, el favor de Dios, y el Espíritu Santo se mudó a vivir en nuestra vida. Y Él es el que produce el fruto, es el fruto del Espíritu y siempre tiene que existir el fruto, independientemente de la temporada que estemos viviendo. Podemos pasar por diferentes circunstancias y situaciones. Y como dijo Toby Mac, siempre les recuerdo eso porque me parece impactante y me ministró y me ministra. Nunca hubo un trato bajo la mesa. Nunca hubo un sobre de soborno. Tú me sigues, me sirves y yo voy a hacer por ti que todo sea perfecto, que a los que tú odias desaparezca, que los que se meten contigo yo los aniquilo, que lo que tú sueñas y anhelas en un momento como el genio de la lámpara, tú solo frotas y llega a tu vida. No, es una vida de procesos y procesos y procesos que lo que vienen a hacer en nosotros es transformarnos. El proceso viene para cambiar nuestra forma. El proceso no viene para matar ni acabar a nadie. El proceso viene para transformarnos, para que nosotros cada día más podamos parecernos a Él, para que en medio de cualquier situación reaccionemos de la manera correcta, aunque nuestra carne quiera reaccionar de otra forma. Humanamente y carnalmente podríamos, pero es ahí cuando el proceso muestra y evidencia que tu vida está siendo transformada. Para eso viene el proceso. Para eso el pueblo pasó por el desierto. O sea, ese sol inclemente y ese frío inclemente no venían en vano. Dios necesitaba procesar a su pueblo y probar y conocer qué había en el corazón. Y simplemente las situaciones ponen en evidencia qué hay en cada persona. Las situaciones ponen en evidencia de qué estamos hechos. Quisiéramos muchas cosas, pero el Señor simplemente a veces nos permite pasar por determinadas situaciones bien complicadas para que a través de nuestra postura de fe, de perseverancia, de carácter y de fuerza se revele que nosotros le amamos a Él, no por lo que Él nos da. Es que lo cantamos tan bonito y tan facilito, ¿sí o no? De hecho, los jóvenes de la alabanza, la banda de músicos que ahora tenemos, creo que ya están aprendiéndose la canción o la tienen, ¿cierto? Y todos la cantamos y corearla es tan bonito. Y yo creo que si el hermano de producción y video hace un video, nos veríamos todos angelicales cantándola, ¿cierto? Sí, seríamos todos con los ojos cerrados, adorando y cantando. Soy la ofrenda, te busco a ti, te amo no por lo que tú me das, te amo por quien tú eres. Y seríamos, ¿cierto? Estaríamos los querubines y serafines, nosotros estaríamos por allá, en ese tercer cielo, ¿cierto, hermano? El hermano en los videos sabe, porque él sabe nuestras caras. Y cantarlo es tan hermoso. Y vivirlo es tan difícil. Vivirlo nos cuesta. Me cuesta a mí demasiado. A pesar de llevar más de 3 décadas caminando con el Señor, me cuesta. Me cuesta morir a mi carne, morir a lo que mi carne quiere. Me ha costado morir y es morir. Caminar con Cristo es ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ha sido un morir desde hace 32 años. Ha sido entregar y entregar y sacrificar, porque el amor es sacrificial.
y se hace evidente. Cuando pudiendo hacer algo, decimos no, no lo voy a hacer. Voy a extender misericordia, voy a perseverar. Porque el enemigo simplemente lanza cosas para desubicarme o tal vez distraerme, levanta tempestades para que yo deje de mirar a Cristo, para que yo deje mi asignación. Porque la asignación es demasiado importante, la asignación. Todos aquí tenemos una asignación y nosotros no podemos abandonar la asignación. Miren, aparentemente ustedes ven personas en redes sociales que publican dónde van, cuánto comen, cuánto compran, cuánto hacen, todo lo publican. ¿Por qué? Porque pues vivimos en esta era de la red social. Todo se convirtió en una actuación y todo para mostrar, mira, estoy aquí, allá, compré, tengo, conseguí, y todo el mundo hace alarde de las cosas que materialmente puede adquirir. Pero yo les voy a decir algo. Por mucho que una persona esté revelando una situación o una posición diferente, y que tal vez muchos de nosotros anhelemos ciertas cosas que sí revelan otros, yo les voy a decir una cosa, más importante que cualquier cosa es el propósito de Dios, es la asignación que Dios tiene con nosotros, y esto es serio, porque a mí de nada me serviría estar haciendo un montón de cosas y viviendo, tal vez desgastándome o viviendo en ciertas cosas, de nada me serviría a mí, ni a ustedes, ni a ninguno les serviría estar haciendo eso, si eso no corresponde al propósito de Dios, ni a la asignación que Dios nos entregó. Y yo doy gloria a Dios por las personas que hasta este punto, como equipo, como iglesia, lo han entendido, que entienden que tienen una asignación, que tienen un propósito y que para otros esa asignación puede ser menospreciada. ¿Usted haciendo eso? Orando, sosteniendo un ministerio, trabajando por qué. Y tal vez dirán, ¿y qué es lo que tienen? Y para muchos quizás eso sea algo digno de menospreciar. ¿Sí? Suena contradictorio, pero para muchos es así. Consideran que eso es poca cosa. Pero a nosotros lo que nos mantiene centrados y ubicados es la palabra de Dios. No nos podemos mover por otra cosa. De ahí no nos podemos desenfocar. Y tenemos una asignación. Usted podría estar ahorita en cualquier otro lugar haciendo muchas otras cosas. Y usted está aquí de ánimo voluntario. Ninguno vino aquí obligado. Ese cuento de que la gente, que uno obliga a las personas para que vayan a la iglesia, eso es mentira. Nadie puede obligar a nadie. Ni siquiera tú estás obligado, amado. O sea, es que ni siquiera nuestras mascotas oficiales vienen obligadas. Son los primeros que llegan, se alistan y están felices. Iglesia, en serio, en este punto no hay nadie obligado acá. Ustedes podrían estar en cualquier otro lugar. ¿Por qué no? Pero miren, hay un lugar que Dios nos asignó y nuestra presencia es importante aquí y ahora, es demasiado importante. Es tan valiosa nuestra presencia aquí que Dios establece su orden y su reino a través de nosotros. Tal vez no entendemos porque los seres humanos medimos todo en términos que nuestra mente es tan pobre, eso es una pobreza. De verdad eso es pobreza. Eso es pobreza. Cuando se cree que un sueño está limitado a algo físico o algo económico, eso es pobreza mental. Cuando una persona cree que ese es el verdadero sueño, miren, eso es pobreza espiritual y mental. Es lo mismo. Mental y espiritual, ustedes me entienden, es lo mismo. Renovados en el espíritu de... es pobreza mental y espiritual. Cuando una persona cree que eso es lo mejor, está muy errada. Esto es pobreza. Porque en realidad lo que nosotros estamos haciendo tal vez para muchos no sea tan visible, pero en el reino de Dios es demasiado importante y valioso. Yo les decía ayer en la clase de teología, lo hablábamos, los órganos que menos se ven, los menos visibles, son los más valiosos y los más importantes. Ustedes no llegan acá, miren mi corazón tan lindo hoy. Mira mis pulmones, ¿cómo están? Mira mi hígado, mis riñones, mi páncreas. Acá nadie llega a lucir eso. Sabemos que están ahí, gloria a Dios por eso. Allí están funcionando. Pero lo que estamos viendo es tu lindo rostro, tus manos. Es lo único que vemos. Lo que se ve está siendo sostenido por aquello que no se ve. Y hay cosas que son muy visibles. Y a veces las cosas más visibles se llenan de orgullo. Porque son las visibles.
pero nosotros estamos haciendo nuestra labor y le estamos obedeciendo a Dios. Dios nos dijo, ustedes son lámparas, no lámparas. Ustedes son lámparas, son luz de Dios en medio de la oscuridad. Ustedes son voz de profeta. Ustedes son bendición en medio de la tierra. Y ustedes son sal. Y la sal justamente preserva aquello que está en pudrición y se puede dañar por completo. Si no fuera por estos granos de sal, algunos granitos de sal son de sal más refinada, otros granitos de sal aquí son más rosaditos como la del Himalaya, otros granitos son un poco más negritos en estilo roca, pero somos sal que preserva, y ni usted ni yo somos tan conscientes. Y Dios abriera el entendimiento y nos permitiera ver todo lo que a través de nuestras oraciones Dios ha preservado, porque Dios le ha extendido misericordia a muchas personas desde este lugar. Dios ha extendido favor para mucha gente, empezando por nosotros mismos, porque el que cocina es el primero que come, ¿cierto? El primero en nutrirse es aquel que está cocinando y come, va picando y va comiendo. Los primeros en ser bendecidos somos nosotros por estar acá, pero no sabemos. Y que el Señor revelara y mostrara cuánta bendición hemos llevado nosotros, que aún nuestra bendición desde esta casa se ha extendido para las naciones de la tierra. Somos bendición, somos granitos de sal puestos en un mundo que está contaminado. Y esa es nuestra asignación y nuestra labor. Entonces nunca menospreciemos lo que estamos haciendo acá, porque al Señor le estamos cumpliendo en obediencia la asignación que Él nos entregó. Nunca menosprecien lo que ustedes hacen, aunque para otros pareciera que eso no es nada. Miren, es tan valioso, de verdad es tan importante, es tan valioso para el reino de Dios lo que estamos haciendo, que no podemos nunca abandonar. He conocido mucha gente que abandona la asignación. A lo largo de estos años he conocido gente que nunca en mi vida pensé que fueran a votar, a menospreciar su llamado, su espacio, su propósito y el pedazo de tierra que Dios les entregó para pelear. Los he visto. Y he visto que muchos de ellos empiezan a crecer, ya crecen y crecen como espuma en otras áreas. Pero en realidad la prosperidad de Dios es lograr equilibrar todas nuestras áreas. Eso es el significado de prosperidad, es tener las áreas en un equilibrio. No es que, no, la persona vive feliz, sonriente, mejor dicho, traigamos un limón para cortarle esa cara de felicidad que tiene a toda hora. No es eso. Porque quizás crece en un área, pero las otras áreas ya las descuidó. Y la más importante, que es la parte espiritual, donde se descuide, todas las demás áreas se van al despeñadero. Porque más importante que tener alegría en esta tierra y vivir muy felices, y conocer, viajar, disfrutar, compran, se casan, se daban en casa. No fue así, perdón. ¿La palabra no lo explica? Dejen de admirar ustedes personas que muestran una cuestión. Usted dedíquese a hacer lo que Dios le mandó a usted a hacer, por favor. No miren lo que otros están haciendo por allá. Usted haga lo que usted tiene que hacer para que Dios lo bendiga a usted. Hagamos nuestra asignación. Compraban, vendían, se casaban, se daban en casamiento, vivían de fiesta en fiesta, de comida en comida, de celebración en celebración, de paisaje en paisaje, y dice que asimismo por estar tan entretenidos no se dieron cuenta que el diluvio era una realidad y que el arca tenía todavía la puerta abierta para ellos. Y por estar tan entretenidos en los negocios de este mundo, cuando el arca se cerró y quisieron golpear la puerta para poder entrar, ya la puerta se había cerrado. ¿Sabe qué dice Juan 10? ¿Sabe quién es la puerta? Cristo es la puerta. Y aunque ya le tocaron a la puerta, por favor, ábrenos la puerta, ya se había cerrado. Ahora estamos bajo la gracia y bajo la misericordia de Dios. Entonces, por favor, no llamemos admirable lo que es rebeldía. No llamemos bendición lo que es distracción y entretenimiento, desviación del propósito. ¡Ay, qué bendición! No llamemos bendiciones a cosas materiales que son perdónenme, esto se queda acá. Eso se queda aquí. Eso no va para allá, eso se queda acá. No llamemos bendiciones y gozo y alegría a cosas que simplemente son espejismos y distracción que sacan a la gente del camino, de la asignación y del propósito. Mira, por favor, por eso decía el Señor Jesús,
La palabra, puestos los ojos en Jesús. Ay no, pero andamos con los ojos puestos en la red social que muestra fulano ya hizo, fulano tiene ya, si una persona no puede tener hijos, fulano ya tiene hijos, fulano ya tiene casa, si la persona anhela su casa y no la ha comprado todavía, fulano ya compró casa, fulano ya tiene novio, novia, fulano ya tiene carro y yo quiero carro, fulano se compró una moto y yo quería moto, fulanito y fulanita, y usted sabe los fulanitos. Y andan mirando todo aquello que no es Cristo. Puestos los ojos en Jesús, fijando nuestra mirada en Él. Es la única manera, porque esos espejismos desgraciadamente ya han dañado soldados que eran demasiado valiosos para el reino de Dios. Gente que llevaba la antorcha, gente que se está quedando tendida en el camino, porque se dedicaron no a mirar a Cristo ni la obra de Cristo. No vino a eso, queridos. Perdónenme, no vino para que usted fuera muy feliz. De hecho, podríamos decir muchas cosas son dolorosas, pero las más dolorosas son las que más gozo producen, porque son las que nos llevan a buscar a Dios y a entender que Él y solo Él y únicamente, exclusivamente Él, solo Él es fiel, es leal, que el amor de Él es incondicional, que su amor no tiene fin, que su amor es eterno, que su provisión y su providencia siempre están con nosotros. De hecho, todo lo que es malo en términos humanos, para nosotros es bueno, porque todas las cosas finalmente nos llevan a Él. Todo ayuda para bien. Por favor, no nos distraigamos más. O sea, ustedes ya son gente grande. Ustedes ya no son bebés. Ninguno acá es un bebé. Acá el querido ya se ha leído la Biblia. Creo que ya para esta época ya tuvo que haberle leído de Génesis, Apocalipsis. En el orden que lo haya hecho, él ya ha leído la Biblia. ¿Cierto? El más joven de la manada. 13 años y ya él ha leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. El menor de la casa. Entonces yo no estoy hablando con bebés. Estoy hablando con un joven de 13 años que ya se ha leído la Biblia, que entiende la teología, la hermenéutica, la exégesis. Un joven que tiene un llamado y dones. Entonces, queridos, acá no hay ningún bebé. Nosotros entendemos lo que estamos hablando acá. No podemos andar distraídos más. Y porque esa distracción lo que causa en la gente es amargura, frustración y decepción y depresión. ¿Y por qué te encuentras así? La gente puede estar con una sonrisa, está bien, disfrutando lo que tiene, la casa que tiene, el carro que tiene, la salud que tiene, el cuerpo que tiene, la ropa que tiene, la comida que tiene, y entra a una red social y entrar y salir le amargó la vida. Yo comiendo esto y fulanito está comiendo tremendo manjar. Oye, deja tu envidia, madura. Sí, dale gloria a Dios, por favor. Disfruta. La vida se resume, lo dijo el hombre más poderoso, más rico de la antigüedad. Todo se resume. Disfruta con tu mujer. He visto y he tenido y he hecho de todo y he visto una sola cosa que es buena en la tierra. Disfruta con la mujer de tu juventud. Comer y vivir en paz. Estar con ella. Ser amigo de ella. Vivir tranquilo. Se resume en eso. ¿Cuántas coronas, anillos, túnicas, séquito de servidor? ¿Cuánto tuvo Salomón? En exceso, que el exceso lo llevó a la perdición. Ese fue el exceso, llevó a su caída. Ahora, él llega a una sola conclusión. He visto una sola cosa que es buena: comer, vivir en paz, disfrutar la comida, el fruto de mi trabajo y disfrutar con la mujer que Dios me dio. O sea, en eso se resume todo. Ay, no, si yo tuviera un harén de viejas. No, él tuvo un harén de viejas. Reinas tuvo en exceso todo. Y dijo, no, pues solo una, la mujer de mi juventud. Comer en paz, disfrutar, estar tranquilo. Eso es lo más importante y lo más valioso. En eso se resume la existencia. Entonces nosotros ya tenemos todo eso. ¿Por qué? Entonces la gente llega, no, el cuerpo de fulano formó el cuerpo. Nuestros ejércitos es un bombardeo de información constante y continua. Y las redes sociales, justamente cuando no se usan de la manera acertada y correcta, cuando el fundamento de una persona no es la palabra,
Cuando el fundamento de una persona no es caminar en Cristo y no tener la mirada en Cristo, termina en amargura, y entonces esa amargura es un mal consejero, porque la amargura lleva a las personas a tomar las peores decisiones. Proverbios 25-28 en la TLA. Proverbios 25-28 dice: quien no controla su carácter es como una ciudad Quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. El Señor dijo: yo soy muro alrededor de ti, ¿cierto? Yo soy tu muro. Yo soy para Jerusalén como los montes que la rodean. El Señor dijo: yo soy tu protección, soy tu escudo y soy tu adarga. Pero la Escritura me dice a mí que cuando yo no soy capaz de controlar mi carácter, ¿qué versión tienes, hijo? NTV, ¿me la puedes leer, por favor? La palabra me dice a mí que cuando yo no soy capaz de controlar mi carácter, soy como una ciudad sin protección. ¿Qué dice? Una persona sin dominio propio. Una persona sin dominio propio es como una ciudad que tiene las murallas completamente destruidas. El dominio propio es demasiado importante. El dominio propio te lleva a ti a tener la protección de Dios alrededor de tu vida. Pueden pasar circunstancias y ustedes dirán: es que Job tenía la protección de Dios. El cerco de Dios estaba con Job y le pasaron 1000 cosas. Entonces ni usted ni yo podemos medir en términos humanos lo que es bendición, queridos. Estamos equivocados. Confundimos bendición con plata. Confundimos bendición con muchos ceros en la cuenta de ahorro. Confundimos bendición con 0 deudas. Y yo les digo, eso es parte, una pequeña parte. Pero bendición va más allá. Si fuera papel, moneda, eso es propio de esta tierra. El material para sacar esas monedas o esos billetes sale de... La provisión salió de aquí, del que creó absolutamente todo, del dueño del oro y de la plata. Nosotros no podemos ser tan pobres, tener una pobreza mental. Esto yo creo que apunta a renovar la mente, en verdad. Es esto, renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Nos debe llevar a entender que la bendición de Dios sobrepasa aún lo que nosotros creemos o entendemos. Porque Job tenía cerco. Job era un hombre que amaba a Dios, tenía el cerco de protección. Sin embargo, Dios le permitió pasar una cantidad de situaciones bien complicadas. Y cualquiera diría: uy, no, pero eso no. Es más, los amigos vinieron a decirle: usted está mal. Porque ellos también tenían el errado concepto de que bendición es que todo esté en abundancia y sobreabundancia, que lluevan billetes por todo lado, que abra el colchón y salen billetes, abre la nevera y caen billetes, abre la alacena, uy, se me cayeron todos los billetes, voy a abrir la cama para, uy, salieron todos los billetes, y todo es eso. Y los amigos dijeron: usted está mal, usted pecó, algo malo hay en ti, que todo te está saliendo mal en este momento, tú estás mal. Hasta la mujer le dijo. Y fíjense que en términos de Dios, él tenía el cerco de protección de Dios. Y esto llevó a Job a ser mucho más del Job que era antes del proceso, porque Dios le restituyó y le restauró y todo se lo entregó multiplicado. Todo fue multiplicado sobre la vida de Job. ¿Por qué? Porque a pesar de, Job tenía el cerco. Ahora el Señor Jesús fue a la higuera y la maldijo. Y es increíble porque ellos van luego a este lugar y le dicen: Señor, lo que tú has maldecido ocurrió. Y el Señor Jesús les dice: miren, si ustedes van a enfrentar montañas, porque de hecho las van a enfrentar, van a tener que enfrentarse a muchas montañas. Pero si ustedes tienen la capacidad de decirle a la montaña: quítate de mi camino, y no lo dudan, eso va a ocurrir.
Y debemos aplicar esa autoridad y entender que toda montaña que se nos presente en el camino, Dios la permite para probar nuestro corazón y para que se ponga en evidencia cuánto le amamos a Él, qué tanto reaccionamos de una manera correcta frente a la montaña, porque el que no controla su carácter o el que no tiene dominio propio, como lo dice en la NTV, el que no tiene dominio propio es como una ciudad que las murallas se le destruyeron por completo, no hay protección en él. Entonces nosotros tenemos la capacidad legal, entregada, asignada por Dios, para que cuando enfrentemos las circunstancias, no nos detengamos a mirar las montañas. Dice, alzaré mis ojos a las montañas. En la montaña tal vez hay idolatría, en la montaña hay algo que tal vez a ti te duele, que te contrista, que te enoja. En esa montaña hay cosas que te irritan, que llegan a deprimirte, a querer robar tu fuerza, tu estado de ánimo, a golpearlo. Pero nosotros tenemos la capacidad para mirar esa montaña hoy, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, y decirle a la montaña, tú no te miro a ti, yo miro al que te creó a ti, al que tiene dominio sobre ti. Yo no puedo quedarme a mirar la montaña y a llorarle a la montaña y a suplicarle a la montaña, yo pelear con la montaña. Dice, alzaré mis ojos. Mi socorro viene ¿de dónde? Y Él lo declara y dice, Él es el que hizo. Él es el que hizo mi ayuda, mi ayuda. La palabra que se está declarando en este salmo, mi ayuda, proviene de Jehová, el que hizo los cielos, el que hizo la tierra. Es ser, es la palabra hebrea ahí. Es ser, es una palabra hermosísima, que es protección, poder, fuerza, defensa. ¿Cuánto vamos, Nico? Poder, protección y fuerza es ser. Alzaré mis ojos a las montañas. ¿De dónde viene mi ayuda? Mi socorro, mi ser. Es Dios, el que hizo cielos, el que hizo la tierra, el que tiene dominio sobre todas las cosas. Finalmente nuestra vida está en sus manos, le pertenecemos a Él. Todo lo que Él nos permita pasar, finalmente todo tiene un fin. Todo. Decía, siempre ha dicho mi mamá y mi abuela, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y es verdad. El pastor siempre me dice, no hay tanta agua, no hay suficiente agua como para que la tormenta sea para siempre. En algún momento va a dejar de llover. En algún momento la tormenta, sí, para Noé fueron 40 días. El número 40 es demasiado, es impresionante. 40 días llovió, 40 días se acabó, 40 días duró el Señor, ¿se acuerdan? Murió, 40 días estuvo enseñando, 40 es importante, 40 días tenían que pasar por el desierto para llegar a la tierra prometida. 40 días duró el Señor ayunando, 40 días Moisés, 40. Estamos algunos sobre los 40. Ya te abordeándolos, queridos. Reconozcámoslo. Aceptemos la realidad. Aceptémoslo como Caleb. Más fuertes cada día. Acá no podemos ponernos con esas bobadas. Ay, es que ya la edad que uno tiene. Ay, es que no, porque eso sería lo peor y más. Eso sería ya destruido antes de. No, queridos. Si Caleb con sus 40 y luego con sus 84 fue más fuerte que en un inicio, esa palabra es para nosotros. Ustedes no están muy jóvenes, pero ya algunos vamos sobre los 40, avanzando ya los 40, otros están alcanzando los 40, sí, claro que sí, tenemos que reconocerlo, con dignidad se reconoce, pero Dios es nuestra fuerza. Él es nuestro ser, Dios es ser, el poder que ni tú ni yo tenemos, la fuerza que ni tú ni yo tenemos, la autoridad que está en Él delegada en nosotros, esa majestad, esa unción para prevalecer y ser más que vencedores. El ser está con nosotros.